Buenas tardes, mi nombre es Yasmín Martínez, soy estudiante del tercer semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, de Administración de Empresas. Hoy le voy a hablar de los hitos históricos del desarrollo dominante. Uno de los hitos históricos fue el del siglo XVI, la época del descubrimiento, donde se pudo clasificar eh, al otro o al ser como superior e inferior. Es ahí donde se divide el mundo entre ricos y pobres y así mismo se parte la ideología en dos. Otro hito histórico fue en el siglo XIX, con la instauración de las primeras repúblicas liberales, en donde las clases dominantes se les facilitaba dominar a las razas como más vulnerables, como lo son los negros, los indios y los mestizos. Estos eran sometidos a trabajos muy fuertes con el fin de conseguir el progreso y la humanidad de las potencias. En el año 1919 se da el Tratado de Versalles, a partir del cual se estimuló la repartición de las colonias por todo el mundo. Aquí se fijó el mandato del derecho internacional aplicable a los territorios coloniales. En el año 1949 fue la era del desarrollo. Esta estuvo a cargo del presidente Truman, donde planteó la necesidad de implementar políticas de desarrollo para que los países menos desarrollados alcanzaran y pudieran tener un estándar cultural y económico del occidente. Gracias a esta implementación, los países como Asia, África, los países de Asia, África y América Latina se convirtieron en países subdesarrollados. En 1960, que fue otro hito histórico, se da la teoría del despegue eh, por Walrostro, que decía que todas las sociedades en su camino al desarrollo económico pasaban por 5 etapas. La primera etapa era la sociedad tradicional, la segunda la precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenido, la tercera fue el despegue, la cuarta el camino hacia la madurez y la quinta el alto consumo masivo. A través de esta teoría le dio camino a los demás países para conseguir la modernización. Otro hito histórico fue en el 2003, donde el Banco Mundial ilustró algunos indicadores sobre el desarrollo y la diferencia que existe entre los países ricos y pobres. Eh, pues la reflexión que me deja con base a estos hitos históricos es que actualmente se sigue viendo lo mismo, del cual los países desarrollados pues surgen a costa de los países menos desarrollados. Y aparte que los países menos desarrollados, ejemplo como lo somos nosotros de Colombia, dependemos, cuando económicamente vemos que el país está mal, pues en algún momento se requiere o se va a requerir siempre de los países más desarrollados, porque son los que nos van a poder apoyar más en cuanto a cuestiones económicas. Eh, lo que son también lo mismo, hay diferencia de ricos y pobres, aquí no hay igualdad. En nuestro país, gracias al mandato que tenemos, aquí no hay igualdad de nada, aquí hay pobres y ricos, siempre los que van a tener mejores cosas son los ricos, van a ser los dominantes, van a ser los que abarcan toda la economía del país. Nosotros somos los que elegimos la persona que nos va a dirigir el país, pero pues es por eso mismo tenemos que aprender a escoger quién nos va quién va a hacer cargo de nuestro país para que así mismo tengamos alguna vez o en algún momento igualdad de condiciones y que no se siga viendo lo mismo que hace muchos años, diferencia entre ricos y pobres, y que los pobres, los ricos siempre se aprovechen o vivan a costillas de los pobres. Eh, Les voy a hablar también del aporte de Juan Pablo II a la doctrina social de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II fue el Papa del siglo XX. Su pontificado duró 27 años, fue uno de los más largos de la historia. Aparte también fue el primer Papa polaco. Su doctrina se caracterizó por hacer de la Iglesia de los pobres. El Papa señalaba que el hombre señalaba al hombre como parte fundamental, principal de la sociedad. Luchó demasiado ayudando a los menos favorecidos, y su clara posición a situaciones de conflicto que sacudieron al mundo, como la guerra de interés, donde el hombre tenía muchas necesidades, muchos problemas sociales que requerían de la intervención de la Iglesia Católica.
Al ver que los jóvenes estaban alejados de la iglesia, él tomó unas encíclicas que le sirvieron mucho para el desarrollo de sus ideologías. Y asimismo estas encíclicas motivaron a los jóvenes a ser mejores cada día para asimismo poder ser el futuro de nuestro planeta. De esta reflexión que me queda de cuanto al tema del aporte que hizo el Papa II, es que, es que eh, debemos seguir apoyando a los menos favorecidos en lo que podamos, y se sigue viendo pues como la iglesia sigue motivando a jóvenes y a las demás personas para que sigamos haciendo más eventos o aportes sociales para poder apoyar a personas que lo necesitan. Ejemplo, uno de los casos importantísimos y siempre me llevo yo de enseñanza es lo del padre Rafael García, que pues con su granito de arena todo lo que ha logrado hasta el momento o lo que logró pues con su aporte en su tiempo, ayudar a los menos favorecidos, poniendo su granito de arena, su ladrillito para darle hogares a los menos favorecidos, estudio a personas que no económicamente pues no lo podemos hacer, o estudiando o tener acceso al estudio pero pues con de una forma más económica. Lo que sabemos como el banquete, de lo del minuto de Dios también, el banquete del millón es algo que ayuda a personas que lo necesitan muchísimo, eh, que podemos estudiar, o que las personas que están en pueblos o sitios muy retirados lo pueden hacer de manera virtual. O sea, la idea es que la iglesia siempre va a seguir como apoyando a los pobres, entonces nosotros debemos seguir ese ejemplo, no solamente que la iglesia lo haga, sino que nosotros también como personas normales eh, aportemos nuestro granito de arena. En este caso podemos ver el tema de lo que es la pandemia, vemos cómo entre vecinos nos podemos ayudar, si uno tiene cómo ayudarle con un pan, con una libra de arroz, debemos hacerlo, porque hay situaciones que los menos favorecidos necesitamos de nosotros, así como nosotros podemos necesitar de las personas eh, más ricas o personas que tengan más recursos. Entonces pues esa es mi reflexión y me parece que el aporte que hizo la iglesia o que ha hecho la iglesia hasta el momento ha sido muy importante y que debemos tenerlo muy en cuenta para poder seguirlo implementando. Gracias.